Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos, a las muchachas, a comer, beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Que el pecado no siga dominando vuestro cuerpo mortal. Mire pues lo que dice Pablo: ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. Aquí Pablo está metiendo el dedo en la llaga. Que el pecado no te siga dominando. Es decir, que no seas un esclavo. ¿Esclavo de qué? ¿Qué es lo que domina en este momento nuestra vida? ¿Qué es lo que no lo deja ser una persona libre? Hay muchas formas de estar sujeto a algo o a alguien. Y Pablo nos dice: tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque nos podemos volver unas personas sometidas a algo. Habría que pensar que es aquello que me está arrebatando la libertad. Algún comportamiento repetitivo, un hábito, algo en lo que estoy incurriendo constantemente y que
me está generando sufrimiento o sufrimiento a los demás. Mi Dios quiere gente libre, personas que no estén, ¿cómo les digo?, atrapadas, como enjauladas. Yo puedo buscar mi propia cárcel, voy labrando mi propia cárcel. En la novena de Navidad que hacemos, dice algo uno de en el corito que cantamos, la cárcel triste que labró el pecado. Entonces, lo primero que hay que hacer es darme cuenta a qué me estoy sometiendo. ¿Qué es lo que yo tengo? Mis instintos, mis bajos instintos, a los que yo estoy dejándome ¿en qué? Me estoy dejando como enredar. Es como, ustedes no han visto un insecto cuando cae en la telaraña, la telita hermosa que hace la araña, ¿es una qué? Es una trampa. Entonces llega el insecto y queda ahí pegado. Eso lo va como pegando y entre más el animal, ¿han visto? El animalito empieza como a luchar las paticas, las alitas y se va enredando más y más hasta que queda como envuelto en eso, en esos hilos. No te dejes atrapar, porque hay veces es difícil uno ¿qué? Liberarse de eso que te está atrapando. No es fácil. Inclusive te puede llevar hasta años poder liberarte de algo que te está matando interiormente. Nos preocupamos mucho por el cuidado físico, por alimentarnos bien, por tener buena salud física, pero quizás el corazón puede estar ¿qué? Atrapado en algo. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿cuáles serán mis esclavitudes o mis ataduras en este momento? Y no vayan a pensar que solamente es que el licor o la marihuana o cosas de esas. No, uno puede tener otro tipo de ataduras, de esclavitudes. Habría que mirar eso. Cada cual tiene que hacer tendríamos que hacer un buen examen de conciencia y sentarnos, bueno, ¿qué es aquello que no he podido soltar, dejar? Y hay muchas formas. Cada uno tendría que hacer eso en casa. Para eso es la oración. La oración no simplemente es para pedir cosas. La oración tiene que llevarnos como a mirar si soy una persona esclava, si soy un hombre esclavo, una mujer esclava, ¿y de qué? ¿Y de qué estoy esclavo? ¿Y cómo podría yo liberarme? ¿Y qué métodos y qué recursos podría yo tener para poder liberarme de aquello que me está atando? ¿Y quién podría ayudarme? ¿Y a quién estoy buscando para que me ayude? Porque hay ataduras que son muy difíciles de superar. Entonces necesito el apoyo de alguien. Por ahí dice el Evangelio que un ciego no puede ¿qué? Guiar a otro ciego porque se van al hueco. Entonces yo tendría que mirar a ver quién podría ayudarme para poder soltarme de esto que llevo años, ataduras de años, situaciones que sigo alimentando, y eso va echando raíces. Es como cuando lo de la maleza,
lo que habla tanto Jesús en el Evangelio, cuando eso empieza a echar raíces muy profundas. Ay, por Dios. Entonces uno corta lo externo, ¿pero qué? La raíz sigue allí y la raíz sigue absorbiendo y luego vuelve a aparecer. ¿Cómo así? Una recaída. Claro, es que no has arrancado eso ¿de qué? De raíz. Y ahí seguimos con lo mismo. Entonces, Pablo nos invita hoy a pensar. Esto no es para sentirnos mal ni para irnos a cortar las venas, ni para pensar es que yo soy la peor persona del mundo, no. Esto es para empoderarnos y optar por qué, decidir por qué, por cortar, por sacar, ¿con la ayuda de quién? De Jesús. ¿A través de qué? Hombre, de la oración, de la vida sacramental, de pedirle al Espíritu que nos ayude. Uno solo no es capaz. Créanme que uno solo no es capaz. Muy bien, eso nos dice Pablo. En la casa vuelvan a leer el texto en la casa. Ahorita, ustedes que tienen tanto tiempo libre en la casa, después de hacer el almuerzo, no dejen de ver Los ricos también lloran o la novela de moda. Y digan, voy a volver a leer la lectura de hoy de Pablo que me puede servir. Demos un segundo paso. Vamos a tomar ahora a Lucas. Jesús le dice a los discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa, ¿quién es el dueño de casa? No, a ver. Miren lo que está diciendo Jesús. Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Esta es una parábola. Vamos a pensar bien. A ver, ¿quién es el dueño de la casa? Es usted y soy yo. ¿Y qué es la casa? Acuérdense que es una parábola. Jesús toma algo de la vida real para darnos una enseñanza. ¿Qué es la casa? La casa no es una construcción de madera, no. ¿Qué es la casa? Soy yo, es mi propia vida, mi propia existencia, mi propio proyecto de vida. Esa es la casa. Cada uno es dueño de su casa. Cada uno lo va. Recuerden que es una casa en construcción, no está terminada. Es una casa muy grande que la hemos empezado a construir desde que somos ¿qué? Muchachitos. Ahí empezamos con la ayuda de ¿quién? De papá, mamá, de algunas personas que han estado con nosotros, en fin. Pero hay un peligro, hay una amenaza. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahí lo dice el Evangelio. ¿Cuál será? A ver, échele cabeza pues a la cuestión. A ver, ¿cuál será? Comprendan que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, ojo, no lo dejaría abrir un boquete, un hueco. ¿Cuál es el peligro? ¿Por dónde se nos puede qué? Meter el ladrón. El ladrón siempre va a estar.
El ladrón siempre. Entonces, el problema no es el ladrón. ¿Cuál será el problema que nos plantea el Evangelio de hoy? Que yo me descuide, que yo no me dé cuenta o que no quiera darme cuenta por dónde se nos puede meter ¿qué? El ladrón. Todos tenemos un punto ¿qué? Un punto débil por donde se nos puede meter el ladrón. ¿Y cuál es el objetivo del ladrón? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende el ladrón? ¿Sacar lo qué? ¿Sacar lo qué? La basura. ¿Sacar qué? Sacar lo mejor que tú y yo tenemos como seres humanos, lo más valioso. El ladrón es avispado. Bueno, avispado es una expresión que utilizamos nosotros, una persona inteligente, hábil, tiene agilidad para pensar. ¿Ustedes se acuerdan de MacGyver? La serie de aquí en Norteamérica, como que no veían televisión cuando niños o jóvenes. MacGyver, el muchacho rubio que inventaba unas cosas para salir de cualquier problema. Oiga pues, el ladrón es como MacGyver, astuto, es muy inteligente, porque nos conoce muy bien. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el punto débil por el cual él se puede meter? ¿Por qué se cae un edificio? ¿Por qué? Porque hay partes débiles en la estructura, en el esqueleto de un edificio, la estructura. Y si encuentran una falla y medio se mueve la tierra, un sismo, todo se desbarata. Entonces Jesús nos está previniendo hoy, nos está diciendo: ¡ojo! ¡Ojo! Date cuenta cuál es tu punto ¿qué? Tu punto débil por el cual puedes resbalarte y quebrarte, dañarte, destruir tu propia existencia. Por eso hay que aprender ¿a qué? A conocerse. Lástima que hay gente, hay personas que viven más pendientes ¿de qué? De la vida de los otros, que se quieren meter en los calzones de los otros y no se meten en su propia ¿qué? En su propia vida, descuidan la casa por estar pendientes de la casa del vecino. No, Jesús en el Evangelio de hoy nos está diciendo: señores, el ladrón siempre va a estar allí. Aquí no hay policía que valga. Lo pueden agarrar, llevar a la cárcel al ladrón, pero lo pueden soltar porque va a seguir para arrasar con lo bueno que yo tengo como persona, como ser humano. Entonces, el Evangelio de hoy nos invita a ¿qué? A estar atentos, vigilantes, cuando uno se descuida en la parte espiritual, cuando uno se descuida. Ayer me llamó alguien, no de acá, de otra parte del mundo, y me decía: Sergio, estoy sintiendo cosas tan feas en la casa, cosas feas. Y le decía yo a esta persona: ¿y cómo está tu oración? Cero pollito rallado. ¿Oración?
Y tu vida sacramental. Ay, mija, con razón. ¿Te estás qué? Te estás descuidando espiritualmente. Cuando uno está descuidado espiritualmente, se nos mete el diablo en la vida. Se nos mete el mal. No te descuides con tu espiritualidad. Él es muy astuto, Él es inteligente, Él nos puede engañar fácilmente. Él se puede revestir de algo muy llamativo, lo que dice Pablo, algo llamativo, algo seductor. Yo me puedo, es como la flor hay plantas que son carnívoras y llega el insecto atraído ¿por qué? Por la flor, no sé si será por el color o por el olor, no sé, y ¡pau! 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 Te atrapa, me atrapa. Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de ¿qué? De hacer un buen ¿qué? Discernimiento. Esa palabrita métasela en la cabeza. A ver, tengo que utilizar esa capacidad para hacer un buen discernimiento, para darme cuenta quién soy, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes, en qué me estoy descuidando en mi vida. Por ahí se puede meter el mal, el ladrón, y cuando llega el ladrón te puede acabar por dentro, ¿cierto? Entonces mire que Jesús nos está previniendo porque Él nos quiere, porque, hombre, cuando uno ama a alguien, uno quiere lo mejor para esa persona. Jesús nos ama tanto que nos está diciendo, muchachos, aprende a administrar tu vida, porque es que miren lo que pasa en la parábola. El administrador empieza a ejercer mal su ¿qué? Su administración. Empieza a, como dice ahí, muy coloquialmente, a comer, a beber, a pegarle a los otros, a emborracharse, empieza a ser un mal administrador. Y cuando yo soy un mal administrador de mi propia ¿qué? De mi propia vida, pierdo, caigo en la ruina. Hay gente que está arruinada. Y no es porque le hayan echado tierra de cementerio o lo hayan puesto con la cabeza para abajo, no. Es que no he sabido administrar mi propia vida y tengo pérdidas y fracasos y me estoy hundiendo cada día más. Entonces, aprendamos a ser muy buenos ¿qué? Administradores de la vida, de la casa. Lo que dice Pablo, que no te sometas a otro. Si si nosotros nos dejamos someter a otro, vamos a ser los peores administradores. Por eso mi Dios nos da ¿qué? Nos da el Espíritu Santo ¿para qué? Para ser excelentes administradores de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. No sigas echándole la culpa a los otros. Es que la vida mía es así por mi mamá o porque mi papá me abandonó, y echamos unos cuentos y siempre le echamos la culpa a los otros y nunca decimos, no, es que ya estoy como grandecito y todavía no he podido responsabilizarme de mi propia ¿qué? De mi propia vida. Hay gente que ya está bien viejita y con mentalidad de niño, de adolescentico, y todavía piensa que son los otros los culpables. Ay, pobre de mí, el desgraciado, el de malas.
tan mala suerte he tenido. No, deje de quejarse, deje de chillar tanto y piense a ver cómo estás, ¿qué? Administrando tu propia vida. Y si hemos tenido malas administraciones, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Cerrar la casa? No, la casa no se puede cerrar. Reorganice, mi hijo, la vida. Reorganice. Haga un alto en el camino. Hay que replantear muchas cosas. Trabájele a la organización. Y para que haya una buena administración tienen que haber cambios. Si no hay cambios, todo empieza ¿qué? Como la cola de las vacas, para abajo, caer, vamos cayendo. Entonces hay que empezar a trabajarle fuertemente a esto. Bueno, soy el administrador de mi propia vida, soy el que decido, yo soy el que tomo decisiones, ¿cómo las estaré tomando? En fin, aquí nos podríamos quedar toda la mañana, pero no podemos. Echémosle cabeza en la casa, en la oración, en el momento de su espiritualidad en la casa, volver a tomar la palabra de Dios. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.